en el caso de la AMIA. 30 años pasaron. Señor fiscal, mucho gusto. Jorge Ocampo lo saluda para Multiplataforma Fénix y Mitre La Rioja. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, Jorge. Digo, en el recordatorio de un día tan duro para los argentinos, ¿no? Porque recuerdo todavía las imágenes de hace 30 años, donde todavía no teníamos la facilidad hoy de transmitir desde cualquier lado. Y sin embargo, cuando se terminaron de instalar las cámaras y veíamos remover tantas cosas y los gritos, me quedó grabado desde aquel momento hasta ahora. ¿Se saldó esa deuda, señor fiscal? A ver, después de 30 años, lo primero que hay que decir es que hay que tener respeto y silencio frente al dolor de las víctimas y de todas aquellas personas que consideran que todavía hoy no se ha saldado ninguna deuda. Bien. Yo, desde el punto de vista judicial, puedo dar la explicación de cómo está el estado de la causa, pero hay que reconocer y respetar el dolor de las víctimas. Fundamentalmente porque creo que fueron víctimas inocentes, tal vez de una intención o de una particularidad en los intereses puestos en juego y que había que hacer valer una fuerza que no tenía por qué pagarse con tantas muertes. Correcto. El terrorismo es la definición que usted dio. Terrorismo es utilizar blancos de víctimas totalmente ajenas a cualquier conflicto para, mediante el terror, tratar de encontrar y justificar el interés que ellos quieren. Eso es el terrorismo. Y AMIA y Embajada de Israel son dos atentados terroristas que tienen que ver con los intereses geopolíticos de grupos que, por las características de lo que hacen, pueden llamarse terroristas, que buscan de esta manera conseguir sus objetivos que nada tenían que ver con la República Argentina. Esta mañana me impresionaba el hecho de escuchar la larga lista de personas que no están y con ese nombre de cada una de ellas y el grito de presente, que había gente que gritaba con la voz entrecortada, presente. Se lo juro que me emocioné, escuchándolo por radio, ¿no? Me emocioné, me imagino lo que habrá sido y que será cada vez que se recuerda este duro atentado en Buenos Aires. Sí, nosotros a veces desde la justicia parecemos fríos porque nuestra función es tratar de ser neutral y trabajar de manera objetiva, pero no dejamos de empatizar con el dolor de las víctimas y saber que detrás de cada expediente judicial, de cada caso, hay personas que sufren y sufren mucho. Y un caso de estas características que no solo afectó a los familiares de las víctimas y a todos aquellos que tuvieron que ver con el entorno de AMIA, sino también a todo el pueblo argentino. Por eso es un caso emblemático y creo que en el Poder Judicial todavía le debemos a la población mayor respuesta. Estamos tratando de hacerlo, pero después de 30 años hay que reconocer que es muy difícil conseguir más evidencias y estamos siempre esperando que los países donde se refugian las personas que nosotros consideramos que tienen que responder penalmente por el atentado colaboren, básicamente Líbano e Irán. ¿Hubo una identificación final de todo esto, señor Basso, como para decir hay que buscar a fulano o sutano como responsables principales de esto? ¿Se llegó a ese núcleo de la investigación? Sí, acá hay una cuestión que quería remarcar, que es el tema de cuánta verdad encontramos del caso AMIA. Y acá hay distintos niveles. Desde el punto de vista periodístico se ha alcanzado mucha verdad. Desde el punto de vista de los servicios de inteligencia también se han afirmado un montón de cuestiones, como por ejemplo quiénes eran las personas que participaron materialmente del atentado, etcétera. Sin embargo, ese nivel de verdad no lo podemos reflejar judicialmente porque nosotros estamos ceñidos a determinadas reglas, que son las leyes, que a veces no nos dejan utilizar fuentes que por ahí el periodismo o la inteligencia puede utilizar. Nosotros desde el punto de vista judicial hemos alcanzado una verdad que quizás para muchos pueda ser escasa,
¿Mm? Pero es lo que tengo deber de decir. La primera verdad es que esto fue un atentado terrorista, que este atentado terrorista fue realizado mediante un coche bomba. El coche bomba fue aportado por Tejeldín, y ese coche bomba estaba tripulado por una persona que obviamente se desintegró en la explosión. Sí. También, a partir de esa certeza, se puede saber que el grupo terrorista que está atrás de esto se llama Hezbollah. Hezbollah es un movimiento con sede en el Líbano que tiene intereses en Medio Oriente. Tiene intereses políticos, hace asistencia social y centros de salud, pero también tiene intereses militares que utiliza de manera clandestina en el exterior mediante atentados contra personas inocentes. Por eso ese grupo nosotros lo denominamos terrorista. Hezbollah hoy por hoy es abierto y es público, que se financia pura y exclusivamente de la República Islámica de Irán y por lo tanto responde a los intereses que Irán tiene a nivel global. Bien. Esto es admitido tanto por Hezbollah como por Irán. Lo que se demostró en el expediente que efectivamente miembros del grupo Hezbollah fueron los que realizaron el atentado y que este atentado obviamente estuvo financiado y fue direccionado por las altas autoridades del régimen iraní. Y tenemos identificadas a 2 personas que estuvieron en Buenos Aires al momento de los atentados, que se llaman Moshe Rabani, que era una persona que bajo el manto religioso realizaba tareas de inteligencia y espionaje clandestino en la Argentina para Irán, y otra persona que acá se manejaba con un pasaporte falso que se hacía llamar Samuel Alreda, que es de origen libanés, que hoy por hoy es un terrorista muy buscado, que estuvo en Argentina. Esas 2 personas estaban vinculadas entre sí. Y este Samuel Alreda, o Salman Raúl Salman, que es el nombre que utiliza el pasaporte libanés, Sí. estuvo en Buenos Aires coordinando el atentado. Eso lo tenemos más que probado. También tenemos probado que hubo gente que apoyó a Salman Raúl Salman mientras estuvo viviendo en esta zona. No vivía en Argentina, sino vivía en lo que se llama la Triple Frontera, que son 2 ciudades limítrofes con Argentina, Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Sí. Limitan con las cataratas, con Puerto Iguazú. El núcleo que pergeñó este atentado tenía su sede ahí en Triple Frontera. Desde ahí es que Salman Raúl Salman coordinó todo y lamentablemente vinieron acá durante unos días, hicieron el atentado y después se fueron al exterior. Toda la prueba la tenemos en el exterior y las personas prófugas, es decir, aquellos que nosotros consideramos que tienen que responder ante la justicia, están en el exterior. Y apuntamos a que los países colaboren para que nos los entreguen. A esta altura de los 30 años, es muy difícil, señor Basso, traerlos al país. Están extremadamente protegidos, han cambiado de identidades, me imagino, y hasta de fisonomía pueden haber cambiado. Exacto, nosotros tenemos a los funcionarios del régimen iraní, viven en Irán e Irán nunca ha colaborado. Por lo tanto, mientras Irán no colabore y esas personas no se muevan de Irán, no los podemos traer a la Argentina. Siempre estamos pendientes de que si esas personas viajan a algún país que tenga vínculos con Argentina, ese país colabore y los entregue. Hasta ahora no hemos tenido resultados positivos, puesto que algunas de esas personas viajaron a otros países, pero por diversas razones esos países no los detuvieron ni nos pusieron a disposición nuestra. Después tenemos el Líbano. Líbano es un país donde lamentablemente el régimen, el movimiento Hezbollah, tiene una alta influencia política que hace que ese país no pueda colaborar con nosotros en la entrega de personas que nosotros sabemos fehacientemente que están ahí. Tenemos 2 personas fehacientes que son el hermano de este Salman Raúl Salman, José Alreda, que nosotros tenemos probado de que vivió con su hermano acá en Argentina y en la zona de Triple Frontera, y acá en Argentina fue detenido incluso meses después del atentado a la Embajada de Israel, y otra persona, Mousanar, que vivía en Triple Frontera y que se escapó justo el año pasado cuando lo iban a detener al Líbano. Y este Salman Raúl Salman, que tiene pedido de captura no solo por la Argentina, sino de Estados Unidos, porque esa persona siguió escalando dentro de la organización y está acusado de pergeñar atentados en Asia y en Centroamérica por Estados Unidos y tiene captura internacional. Esa persona
creemos que está en el Líbano, pero también puede estar en Irán. Es una madeja muy difícil de desentrañar, fundamentalmente por la cantidad de protección tan fuerte que tiene y el cierre definitivo, el amparo religioso que también en su momento se hizo valer. Esta mañana, cuando escuchaba por radio el nombre de todos los que habían fallecido, señor Basso, me impresionó en el último de los lugares que nombraron a todos y se gritaba el presente, se lo nombró al fiscal Nisman. Le puedo asegurar que me corrió un escalofrío mientras escuchaba los nombres de la gente y las edades que les había tocado perder la vida, tan jóvenes algunos, incorporarlo al fiscal Nisman, que también prácticamente entregó su vida tratando de que alguien esclarezca y que alguien diga la verdad. Me pareció muy loable el hecho de tenerlo en cuenta en un momento como este. Sí, lamentablemente el fiscal Niman fue mi antecesor en el cargo No me diga. hasta el 2015, en que falleció en circunstancias trágicas en enero del 2015. Con el tema religioso es importante destacar que las religiones no tienen nada que ver con el terrorismo. Las religiones transmiten paz. Los terroristas son aquellos que se valen de pseudos argumentos religiosos para llevar a cabo sus atentados, para tratar de justificar el horror de la muerte de inocentes. Eso no es religión. Por eso nadie ataca a la religión musulmana ni a ninguna religión en particular. Simplemente ataca, nosotros vamos contra personas que se quieren mimetizar y hacer una interpretación fundamentalista y errónea de mensajes religiosos que son básicamente de paz y de plenitud de vida para realizar actividades en su provecho, pero no son para nada religiosos esas personas. Fiscal Sebastián Basso, le agradezco mucho su tiempo, le agradezco mucho su claridad en cuanto a la reseña histórica y ojalá que nunca más volvamos a tener un hecho como este, ojalá que Dios nos ampare, que nos proteja de tanta maldad puesta al servicio de la muerte exclusivamente. Simplemente la última pregunta tiene que ver con lo que en los últimos días alguien hablaba o había algún corrillo periodístico sobre que todavía podía existir algún rezago de venganza. ¿Usted cree que puede haber algo de esto? El régimen de Irán es un régimen que tomó el gobierno de Irán en el año 79 y tiene un proyecto global. Entonces, ese proyecto sigue vigente porque el régimen iraní sigue vigente. Es función del Estado y básicamente de los servicios de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, de la Dirección de Migraciones, tener la suficiente astucia y capacidad profesional como para disuadirlos de que no vengan de vuelta a la Argentina a hacer ningún tipo de actividades clandestinas que deriven en atentados terroristas, o de prevenir a aquellos que quieran hacerlos. Ojalá que el Estado argentino se coordine entre todos los esfuerzos para que no vuelva a pasar. En eso estamos todos trabajando. Le mando un abrazo grande y le agradezco su tiempo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a ustedes por llamar. Hasta luego. Hasta luego. El fiscal Sebastián Basso. Más allá de la reseña, es el recordatorio y el homenaje a todos quienes perdieron la vida